Shalom, shalom a todos. Una alegría encontrarnos nuevamente. Les tengo una noticia excelente. A partir de hoy vamos a tener una serie de estudios, pequeñas reflexiones sobre un tratado muy especial que encontramos en la Mishnah. Este tratado se llama el Pirkei Avot o Dichos de los Padres. ¿Qué es lo interesante que tiene este tratado? Que no toca temas netamente religiosos, sino temas éticos. Y la idea de hacer estos estudios, estos videos, y que también vamos a subir al podcast, es llevar una enseñanza práctica, una enseñanza ética. Es decir, que no nos vamos a meter en las profundidades de lo que quiere decir cada Mishnah, sino a llevar un mensaje para que todos pongamos en práctica. Así, de esta manera, vamos a dar inicio con este primer episodio y la primera Mishnah o el primer dicho que encontramos en este tratado dice lo siguiente: Moshe recibió toda la Torá, tanto la escrita como la Torá oral, de Hashem en el monte Sinaí. Luego transmitió enseñándosela a Yoshua. O sea, Moshe se la transmitió a Yoshua, a Josué, como se conoce acá en el mundo occidental, quien se convirtió en el líder del pueblo judío, en el líder del pueblo de Israel luego de la muerte de Moshe. Yoshua, a su vez, le transmitió la Torá a los líderes que lo acompañaban a él y que después de la muerte de Josué transmitieron esa Torá. Esos ancianos transmitieron esa Torá a los profetas, comenzando con el profeta Samuel. Luego, los profetas se la transmitieron a los hombres de la Gran Asamblea. Es ese grupo de sabios que llegaron después del exilio. Los hombres de la Gran Asamblea dijeron las tres cosas siguientes. Y ese es el punto de esta Mishnah que quiero compartirles. Dijo: sean pacientes en el juicio, establezcan muchos estudiantes y hagan una valla protectora para la Torá. Muy interesante estas tres cosas que dicen los sabios de la Gran Asamblea. ¿Qué significa esto? Ser pacientes en el juicio. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, tanto sea para nosotros como para nuestro prójimo, debemos ser pacientes. Debemos pensar antes de contestar y antes de emitir un juicio. Debemos tener tranquilidad y pedir guianza del Eterno. Segundo, establecer muchos estudiantes, así como lo hizo Moshe, que enseñó la Torá a Yoshua, y Yoshua a los ancianos a los profetas, etc. De la misma manera, nosotros que vayamos aprendiendo Torá de nuestros sabios, debemos tener estudiantes y enseñarle esa tradición, esa Torá. Y hacer una valla protectora, es decir, poner cercos para evitar que la Torá sea quebrantada. Eso es lo primero que dice esta Mishnah. Pero ¿qué lecciones podemos sacar de aquí? La Torá no es un tema de estudio más. Es la sabiduría santa de Hashem. Y cuando la estudiamos podemos conectarnos con Él y saber cómo conducir nuestras vidas. Las 5 etapas que recorre la Torá en esta Mishnah aluden a 5 pasos importantes en el estudio. Vamos a ver cuáles son los 5 pasos que se nos recomienda para cuando estemos estudiando la Torá. Primero, hay que ser humildes. Entonces nos dice que lo primero que debemos tener es humildad. Moshe fue la persona más humilde de la historia y aprendemos de él que para ser exitoso en el estudio de la Torá debemos ser siempre humildes. Segundo, hay que tener devoción. Y Josué, el discípulo de Moshe, sintió una devoción absoluta por su maestro y de la forma como estudiaba la Torá. Tanto así que cuando Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches para recibir la Torá, Yoshua estuvo al pie de la montaña, esperándolo durante todo este tiempo hasta cuando su maestro Moshe descendió con las tablas que el Eterno le había entregado. Aprendemos de Yoshua que para tener éxito en el estudio de la Torá debemos mostrar una devoción absoluta hacia ella, estudiando día y noche. Cada vez que tengamos la oportunidad debemos acercarnos al estudio de la Torá. Tercero, hay que tener diligencia.
si no hay diligencia, si no hay disciplina, no vamos a cumplir con esta importante tarea que se nos ha dado de estudiar la Torá. Cuando hablamos de anciano, en hebreo, zaken, se refiere a alguien que ha ganado mucha sabiduría. No necesariamente anciano en la Torá se refiere a una persona de muchos años, sino a una persona con sabiduría, que ha estudiado bastante la Torá. Aprendemos de los ancianos a esforzarnos mucho para entender la Torá. Hagamos más que tan solo repetir palabras. Tenemos que entender lo que estamos estudiando. Cuarto, hay que pedir la ayuda del Eterno. Los profetas nos enseñan que por más inteligentes que seamos, necesitamos la ayuda del Eterno para entender adecuadamente la Torá. Tal como el profeta recibe su visión de Hashem, es solo con ayuda de él que podemos tener éxito en nuestra comprensión de la Torá y entenderla apropiadamente. Recuerden que estudiar la Torá no es una cosa simplemente intelectual, sino que hay que entenderla y trazarla adecuadamente. ¿Y cómo logramos trazar adecuadamente la Torá? Estudiando, pero sobre todo con la guía del Eterno, que nos va a ayudar a que no nos equivoquemos. Quinto, la aplicación. Los hombres de la Gran Asamblea establecieron leyes en base al estudio de la Torá, ¿sí? Como se conocen como takanot. Aprendemos de ellos que nuestro estudio de Torá también debe aplicarse a nuestra vida. Y este es un punto demasiado importante, porque no nos va a servir de nada aprender toda la Torá de memoria, conocer todas las leyes, cómo aplicarlas, si solamente las vamos a aplicar a los demás y en nuestra propia vida no las aplicamos. Lo más importante de todo el estudio de la Torá es poderlo aplicar a mi vida para que se enriquezca y podamos agradar al Eterno. Compartir no solamente se refiere a compartir un helado, compartir juguetes, compartir un libro. Los hombres de la Gran Asamblea sabían que si la gente no compartía su conocimiento de Torá, la Torá se iba a perder. Es por eso que en el mismo comienzo del Pirkei Avot, del dicho de los padres, lo que estamos hablando, nos instruye sobre el acto de compartir el conocimiento de Torá con los demás. Vamos a mirar en cada episodio que vamos a tener del Pirkei Avot otras cosas muy importantes, tanto históricas como perlitas que nos vamos a encontrar de cada Mishnah. Vamos a mirar quién eran los hombres de la Gran Asamblea. Los hombres de la Gran Asamblea era un grupo compuesto por 120 profetas y sabios que conformaron la Corte Suprema de Israel. Aquí en este caso sí, ya la Corte Suprema judía, hasta unas décadas después de la construcción del segundo templo, del Beit HaMikdash. El escriba Ezra, o como se le conoce aquí en Occidente, Esdras, quien lideró a los judíos en su regreso a la tierra de Israel, luego de la deportación de Babilonia, encabezó esta asamblea, era el presidente de este grupo de sabios. Algunos de sus miembros fueron Haggai, o el profeta Ageo, que ustedes conocen aquí, Sejaría o Zacarías, Malají, Daniel, el justo Mordejai, del que nos habla el libro de Esther, Nehemía, Hananía, Misael y Azarías. Esas son las personas, algunas de los sabios que conformaron esta gran asamblea. Establecieron muchas de nuestras prácticas diarias, incluyendo el texto estándar de la parte principal de la plegaria, el Shemoneh Esrei, que son las bendiciones por la comida, el Kiddush y la Abdalá. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Hay algo escondido detrás de esta cita que hemos estudiado. Primero, es que los hombres de la Gran Asamblea eran líderes de la Torá. Pero ¿qué es lo importante de los líderes? Es muy importante que estos líderes que están al frente de esta gran asamblea o que están al frente de cualquier congregación, de cualquier comunidad, conozcan los tres conceptos que ellos enseñan en esta Mishnah. ¿Cuáles son esas tres cosas? Ser pacientes, establecer muchos estudiantes
y poner una valla protectora para la Torah. ¿Cuál es el poder de estas palabras? Mi Sinaí o de Sinaí. ¿Por qué la Mishnah dice que Moshe recibió la Torah de Sinaí y no de Hashem o en Sinaí? Sino que dice la Mishnah que Moshe recibió la Torah de Sinaí. Moshe recibió dos lecciones importantes allí en el monte. El monte Sinaí era la montaña más pequeña, lo cual nos enseña la importancia de ser humildes. Al mismo tiempo era una montaña, no era un valle, era una montaña, lo cual nos enseña la importancia del honor de ser judío. Y eso nos hace sentir orgullosos de que mi alma llegue a tener un grado de santidad y me da el coraje de luchar por lo que es correcto. Hay otra cosa muy interesante y muy hermoso acá. Dice que esto que estamos estudiando y la Torah no es un invento humano. Es un invento, algo que el Eterno nos regaló. ¿Por qué en el comienzo del Pirkei Avot, lo que hemos empezado ahora, se mencionan los detalles de la transmisión de la Torah? Pirkei Avot está lleno de lecciones prácticas, de moralidad, y es una guía para la vida. Por lo tanto, la Mishnah comienza inmediatamente enfatizando que incluso estos conceptos morales y éticos de los sabios no son inventos humanos. Ellos también forman parte de la sabiduría de Hashem, que Moshe recibió directamente de él y nos transmitió a nosotros. Toda la Torah viene como regalo divino, no es un invento del ser humano. Para terminar, hay un relato, una pequeña historia que les quiero compartir. Como hemos explicado, esto es un midrash, una parábola, algo que nos quiere enseñar, un cuento que nos quiere enseñar algo ético o moral para ponerlo en práctica. El relato se llama No debe olvidarse la Torá. Y dice así: Rab Hía notó que se estaba olvidando la Torá porque no había suficientes maestros. ¿Sí? Entonces ideó un plan para enmendar la situación y se puso a trabajar. Sembró lino y con estas plantas hizo redes para atrapar ciervos. ¿Sí? Sacrificó los ciervos, les dio la carne a huérfanos pobres y usó el cuero para hacer rollos de pergamino. En los rollos escribió los 5 libros de la Torah escrita y los 6 tomos de la Mishnah. Viajó a muchas poblaciones donde no había maestros, entregó cada rollo a un niño diferente y se lo enseñó. Antes de partir, le instruyó a cada niño que les enseñara a otros niños el rollo que habían estudiado. De este modo, salvó la Torah del olvido. Es un midrash. ¿Qué nos enseña? Que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la Torah del Eterno sea promulgada a todo rincón del mundo. No nos podemos olvidar que la Torah del Eterno es vida. Que el Eterno les bendiga. La próxima semana volvemos con la segunda Mishnah de este apasionante tratado. Shalom.